Muy buenas tardes, querida familia. Qué gozo nuevamente estar con ustedes, con este privilegio de compartir la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Jeremías. Y vamos a tener una lectura en Jeremías capítulo 2, por favor, versículo 30 al 35. Jeremías capítulo 2, versículo 30 al 35. Dice así la palabra de Dios: En vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti? ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Por qué adornas tu camino para hallar amor? Aún a las malvadas enseñaste tus caminos. Aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito, sin embargo, en todas estas cosas dices: soy inocente. De cierto su ira se apartó de mí. He aquí, yo entraré en juicio contigo, porque dijiste: no he pecado. Que el Señor bendiga esta lectura. Oremos. Padre amado, gracias, Señor, te damos en esta tarde por esta libertad que nos concedes de abrir tu palabra, Señor, y pedir a tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Que seas tú el gran maestro. Enséñanos, Señor, tu palabra y ayúdanos a aplicarla. Por lo mismo oramos, Señor, que nuestros corazones hoy sean sensibles a tu voz y que tú produzcas en cada uno de nosotros lo que es tu buena voluntad para con nuestras vidas, que es lo mejor. Gracias, Señor, por esta tarde. Pedimos que seas tú, Señor, quedándote en medio nuestro, enseñándonos y Señor, también enfrentándonos, Señor, con los desafíos que tú, Señor, quieres para nuestras vidas. Porque te lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, como bien saben, estamos compartiendo una serie de mensajes sobre el profeta Jeremías. Y después de ver el capítulo 1, donde hicimos una introducción y vimos el llamamiento que Dios hace del profeta Jeremías, ya del capítulo 2 hasta el capítulo 3, versículo 5, dije, vamos a ver el primer mensaje que el profeta ya proclama al pueblo en este capítulo 2. Y ya lo hemos iniciado. Usted recuerda que Jeremías enfrenta con toda franqueza al pueblo, le hace ver su historia, cómo Dios desde tanto tiempo les escogió, con cuánto amor, esos primeros años maravillosos de la nación de Israel. Pero la respuesta del pueblo fue que dejaron a Dios y toda la nación se corrompió. Se fueron tras lo que no aprovecha. Y ahora Jeremías, tiempo después, está frente a esa comunidad que llamamos el Reino del Sur o la tribu de Judá. Este es el remanente que queda de Israel, Judá. Y entonces Jeremías les avisa a ellos y les recuerda qué ha pasado con las 10 tribus del norte. ¿Qué es lo que ha sucedido? Mire, ellos llegaron a ser esclavos de Asiria y Jeremías le pide a su pueblo Judá que aprenda del ejemplo de Israel, que no sigan los mismos pecados, porque si es así, el juicio de Dios caerá sobre ellos. Pero Judá no quiere escuchar, igual que su hermana Israel, las 10 tribus del norte, y siguen su pecado, más encima de una manera hipócrita, porque ellos se escudan en que tienen una religión, pero es una religión llena de idolatría, y Judá está ciega y envuelta y engañada y obstinada
en una porfía con Dios. Por eso es que el versículo 29, ya terminamos en el mensaje pasado con esta pregunta que Dios le hace a Judá: ¿por qué porfías conmigo? ¿Por qué eres tan altiva, tan soberbia? ¿Por qué estás ya en un conflicto, porfiando con el Dios que te ama? Y hermanos, díganme, frente a esta rebeldía, frente a esta situación que está viviendo Judá y que el profeta está denunciando, ¿qué podía esperar la tribu de Judá en esta situación? Miren, una sola cosa. Lo único que espera en una situación de rebeldía frente a Dios es la disciplina de Dios. Y esa es la porción de estos versículos que hemos leído, que el Señor va a profundizar por medio del mensaje del profeta. La disciplina de Dios. Versículo 30. En vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección. La corrección de Dios, la disciplina de Dios. Y este versículo dice que Dios ha ejercido disciplina en vuestros hijos. Ya Dios ha disciplinado a su pueblo. Ya cuántas personas he conocido que no conocen de Dios y creen en su concepto de Dios, que Dios no castiga, que Dios no disciplina, porque tienen distorsionado la imagen verdadera del Dios de amor. Y ellos piensan que Dios, como es amoroso, ya se parece a un viejito bonachón que hace vista gorda al pecado y que no se atrevería a levantar su mano y a dar unas palmadas. Pero ese no es el verdadero Dios que nos revela la Escritura. No es el Dios que vemos en la Biblia. Mi Dios, hermanos, disciplina, y su disciplina justamente se basa en el amor. Esto lo enseña en el Nuevo Testamento el autor del libro de los Hebreos. Vamos a leer Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 5 al 11. Mire, vamos leyendo. Dice el autor de Hebreos que habéis ya olvidado. Le está hablando a los judíos, ya siglos después de Jeremías. Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. No hay que menospreciar la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, escuche, al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres, los padres terrenales, ya los padres humanos, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente, esos padres humanos, por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero Dios, el Señor, para lo que nos es provechoso nos disciplina, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente, en el momento de ser ejecutada, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, a nadie le gusta, sino más bien de tristeza, ya de aflicción. Pero después la disciplina da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Entonces nos dice claramente este pasaje que Dios, porque nos ama, nos disciplina. Si no me amara, claro, le importaría muy poco y no me disciplinaría. Pero como es mi Padre que me ama, me disciplina. Yo sé que Él quisiera, como todo padre, nunca tener que disciplinarme, pero el problema está en nosotros,
que nos desviamos, que caemos, que cometemos errores, pecados. Entonces, yo sé que incluso usted como padre le gustaría nunca tener que llegar a dar algún correctivo a sus hijos, pero ¿por qué hay que hacerlo? Porque los hijos muchas veces se portan mal, porque a veces usted va viendo que se van desviando. ¿Y para qué hay que hacerlo? Para corregirlos, ¿ya? Así también Dios nos disciplina en amor, no para destruirnos, sino para corregirnos. Por esto es que solamente quien conoce verdaderamente a Dios puede ver amor de Dios en su mano disciplinadora. Y en este capítulo, ya, usted ha visto el terrible pecado de Judá en todo este capítulo 2 de Jeremías, pero también el gran amor de Dios por su pueblo, porque aún en esta acción disciplinadora de Dios, yo puedo ver el inmenso amor de Dios por Judá. Dios les pudo eliminar. Ellos merecían quizás incluso ser aniquilados. Muchas veces en la historia del pueblo de Israel quizás han merecido ser raídos de la faz de la tierra, pero Dios en su amor y paciencia les disciplinaba para corregirlos, para hacerlos regresar de su desvío como un padre a un hijo que lo ve que va de mal en peor. Y esto me hace pensar en el amor de Dios hacia tantas personas hoy día. ¿Cuántas personas hay que una y otra vez en sus vidas son llamadas y disciplinadas y realmente ya zarandeadas por Dios para que vuelvan? Y a veces en las vidas les visitan unas pruebas duras. Yo veo que son como medios azotados, zarandeados, pero detrás de esta corrección está el corazón amante de Dios, llamándoles a volver a Él, llamándoles a enmendar el rumbo. Y querido amigo, quizás Dios en su vida muchas veces y quizás de muchas maneras ha tenido que llamarte la atención de un modo fuerte. Quiero decirte que si lo ha hecho es porque Él te ama, porque le interesas. Dios desea lo mejor para tu vida. Y por último, Él no quiere que perezcas, sino que vengas al arrepentimiento y que tengas vida eterna. Y sabe, por este amor hacia ti es que Dios te llama y a veces te disciplina. Quizás hoy mismo estés sufriendo alguna prueba por parte de Dios. Por favor, te ruego, sé sensible a Dios y vuelve a Él. No sigas porfiando con Dios, como decía Jeremías a Judá. ¿Por qué porfías conmigo? No sigas porfiando con Dios, ¿ya? No sigas porfiando, ¿ya? Este pueblo, uno ve cómo respondió al Señor. Versículo 30. En vano he azotado a vuestros hijos. O sea, la disciplina que Dios ya ha ejecutado en este pueblo para volverlo al camino correcto, la verdad es que ha sido en vano. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos no han respondido al Señor, no han recibido corrección, ¿ya? Menospreciaron más bien la disciplina de Dios, no aceptaron el llamado fuerte de Dios al camino verdadero. No quiso este pueblo recibir corrección, no quiso enderezar sus veredas. Es más, no solo rechazaron la disciplina de Dios, sino que se endurecieron contra Dios. Mire, cuando viene la disciplina de Dios, usted tiene dos caminos: o se humilla delante de Dios y se arrepiente en humildad, o usted ya se eleva en soberbia, en dureza de corazón y no se arrepiente, sino que genera resentimiento, es decir, crece en la persona un resentimiento y se aleja aún más de Dios, en lugar de el arrepentimiento, que debe ser la respuesta de todo hombre frente al Dios de amor, pero Dios todopoderoso. ¿Ya? Este pueblo se endureció frente a Dios y se volvieron más rebeldes aún a Dios. Dice en el versículo 30, la segunda parte, que se levantaron violentamente con la espada. ¿Para qué? Para destruir, matar a los profetas
que Dios les enviaba como instrumentos para que ellos volvieran a Dios. Y ellos, como un verdadero león destrozador que devora la presa, así con rebeldía se resintieron y se fueron contra los siervos de Dios. Aquí podemos ver cuán duro es el corazón del hombre. Por esto Judá no tiene excusas frente a Dios. Ellos respondieron justamente en forma contraria a lo que Dios esperaba. Arrepentimiento, acercamiento. Ellos se endurecieron, se resintieron, incluso se fueron a agredir a los mensajeros de Dios, a los profetas. ¿Cuántas veces encontramos personas que en la prueba reniegan contra Dios? Hermano, eso no puede ser. Muchas personas se endurecen y se rebelan, pero eso es lo peor que un hombre puede hacer ya en esta situación. Dios está esperando, Dios está llamando, ya, y Dios está queriendo que te acerques a Él, pero si endureces tu corazón, entonces Dios va a enviar un remesón quizás más fuerte en tu vida, porque Dios no quiere que tú te pierdas, quiere que tú vengas a conocerlo y a tener una íntima relación con Él para que tengas vida por toda la eternidad en la presencia del Señor. El efecto que Dios quiere producir por medio de la disciplina es que nos rindamos a Él, que nos dejemos amar por Él, que nos dejemos guiar por Él, que nos volvamos a Él. Y no que nos endurezcamos, porque ahí no hay ninguna posibilidad de salida de nuestra situación, sino que al igual que Judá nos vamos a ir acercando más y más al horrible juicio de Dios. A Judá le llegó su hora por causa de esta soberbia. Unos años más tarde, ellos fueron arrasados por el imperio babilónico, pero aquí estamos en una etapa en que Jeremías ya está advirtiendo al pueblo porque quiere que no pase eso. Pero el pueblo no respondió y ese futuro fue lo que les visitó: la destrucción de Jerusalén, la dispersión, la cautividad de todo el pueblo de remanente de Judá bajo la mano del imperio babilónico. ¿Ya? Y eso también puede suceder en nuestra vida si nos mantenemos porfiando contra Dios. Mire, hermanos, yo creo firmemente que estamos en los postreros tiempos. Yo creo que el Señor viene pronto porque Él dijo que volvería por su pueblo. Y si una persona no se prepara en este postrer tiempo, lo único que va a enfrentar es el juicio de Dios. Y querido amigo, frente a ese peligro, yo le pido que por favor observe el corazón de Dios y el llamamiento de Dios. Fíjese el versículo 31, el corazón de Dios. ¡Oh, generación! ¿Cómo comienza el versículo? Con una exclamación, porque eso me habla de que es como que se estremece todo el interior de Dios en ese ¡oh, generación! Porque te ama y por eso es que Él exclama: ¡oh, generación! Atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿Se dan cuenta? Hermanos, frente a esta realidad del último tiempo, Judá también está en un tiempo muy cercano a su juicio. Ya esta generación, nuestra generación, necesita con urgencia escuchar, ¿qué cosa? La palabra de Dios. El mensaje que debe escuchar la humanidad no es el mensaje de alguna religión, no es el mensaje ni siquiera de algún pastor o algún sacerdote, el mensaje que puede encontrar en alguna iglesia. No, el mensaje que hay que escuchar es el mensaje de la palabra de Dios. Así que es importante ir a la iglesia, por supuesto, pero asegúrate que esa iglesia predique el mensaje de la palabra de Dios, ¿ya? Y Dios te pide por tu propio bien que pongas atención a la palabra de Dios. Por eso hoy más que nunca debemos buscar la palabra de Dios en líderes que predican el mensaje de la palabra, no una religiosidad. Y tú, hermano, que eres
hijo de Dios, tú en este postrer tiempo, porque es urgente, como vimos en la exclamación, hay urgencia, tú debes como Jeremías prepararte para anunciar el mensaje de la palabra de Dios. Es urgente, claro que sí, porque si no fuera urgente no estaría ese como comienza el versículo, que brota del corazón de Jeremías, siervo de Dios. Si Dios en su misericordia ya no le importáramos, nos dejaría. Pero Dios insiste. Y si hay que disciplinar, disciplina. ¿Para qué? Para que te vuelvas a Él. Y eso es lo que pasa. Dios, que en su misericordia, Él les vuelve a ayudar. En este mismo versículo 31, les ayuda haciéndole una pregunta. ¿He sido yo un desierto para Israel? Todo lo contrario. Él dice en el capítulo 2, versículo 13, que Él es fuente de agua viva. No es un desierto. Dios es fuente de agua viva, pero ellos, en lugar de beber agua de la fuente de agua viva, han cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Por qué? Porque se independiza. El hombre no quiere tener el señorío de Dios en su vida, prefiere independizarse de hacer lo que bien le parece. ¿Ya? ¿He sido yo un desierto para Israel? No, ha sido fuente de agua viva. ¿He sido yo tierra de tinieblas? La Biblia dice en Primera de Juan que Dios no es tinieblas. En Primera de Juan, ya el apóstol que conoció al Señor Jesús y muy de cerca, el discípulo amado, dice en el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz, Dios no es tiniebla, ni no hay ninguna tinieblas en Él. Dios no es tiniebla, Satanás es tiniebla, pero Dios es luz. Y aquí entonces Él les hace meditar: ¿acaso yo he sido tierra de tinieblas? Todo lo contrario. Sin embargo, ¿qué ha dicho mi pueblo? ¿Por qué se pregunta Dios, ha dicho mi pueblo, somos libres? Ese es el problema, que ellos decidieron libertarse de Dios. Nunca más volveremos a Dios, nunca más vendremos a ti. Qué tremenda la respuesta de este pueblo infiel, de este pueblo realmente ingrato, la máxima ingratitud, ¿ya? Pero Dios ya busca al pueblo, ya, y frente a esa situación en la cual se halla el pueblo próximo a que le visite el juicio de Dios, el profeta alza su voz: escuchen la palabra y recuerden, ya, yo no he sido un desierto, yo he sido un manantial de agua viva, yo no he sido tinieblas, yo he sido luz para ustedes, ¿ya? ¿Recuerdan cuando les guiaba por el desierto en Teocracia, ¿ya? Yo les guiaba de día en una nube, de noche les alumbraba el camino en una columna de fuego, así les alumbraba. Y así hoy día Dios nos alumbra el camino. Él quiere alumbrar nuestra vida. Por eso es que Jesús, Él dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue. Ahí está el problema, que el hombre no quiere seguir la luz del mundo. El hombre no quiere seguir a Dios, el hombre no quiere seguir a Jesucristo. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, ya no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. En ese mismo versículo vemos que, igual que siglos antes, el problema del pueblo es que no siguió a Dios. Esa es la razón por la cual ya vivieron 40 años errantes por el desierto. A pesar de que Dios estaba con ellos estaban llenos de oscuridad porque prefirieron las tinieblas que la luz. ¿Cuántas personas hoy día viven en un absoluto desierto en sus vidas? ¿Cuántas personas uno conoce que los ve que tienen una tremenda sequía en su interior, una necesidad, un vacío allá adentro? Vidas llenas de oscuridad, vidas que están en un mundo ya cegado, sin poder ver, y sufren y se tropiezan en la vida y se golpean una y otra vez en la vida. ¿Y por qué?
Porque no siguen la luz del mundo, porque no siguen a Cristo, ¿ya? Pero se excusan igual que Judá. Tenemos nuestra religión. Pero no obedecen al Señor, ni siquiera se preocupan de meditar en cuál es el mensaje de la palabra de Dios. ¿Qué pueden esperar entonces? La palabra de Dios, dice el salmista, es lámpara a mis pies, es tu palabra, lumbrera a mi camino. ¿Quieres evitar esos golpes, seguir por la vida ya con tanta ceguera y venir a la luz? Tienes que conocer la palabra de Dios. ¿Ya? ¿Sigues, querido amigo, la palabra de Dios? ¿La conoces? ¿La estudias? Si la respuesta es no, entonces Dios no tiene la culpa. La culpa está en el hombre. Y Judá tampoco quiso seguir al Señor. Fíjese en el versículo 31, ¿ya? Dios les pidió, atiendan ustedes a la palabra de Dios. ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta es que el pueblo dijo: quiero ser libre, no quiero tener una relación con Dios, nunca más quiero regresar al Señor, al Dios que les libertó, al Dios que les dio la provisión. Qué ingratitud, como decía, qué infidelidad. Pero aún cuando nosotros fuéramos infieles, dice la palabra de Dios, Él permanece fiel. Ese es el amor enorme de Dios. Este pueblo, como muchas personas hoy día, prefieren el libertinaje. No quieren que Dios dirija nuestras vidas. Quiero vivir mi vida a mi manera. Ya, por favor, jóvenes especialmente, nunca tomen esa decisión hacia Dios. Ya, si ustedes, como el hijo pródigo, le dicen a Dios: dame, Padre, lo que me pertenece y déjame vivir la vida a mi manera, ustedes van a arruinar su futuro, van a sufrir y van a fracasar, como sucedió con el pueblo de Judá. Es una decisión inexcusable. Fíjense en el versículo 32, cómo Dios los deja sin excusa. El profeta les dice: ¿se olvida acaso la virgen de su atavío? No, ella tiene que ser identificada como una mujer virgen, así que usa su atavío. O la mujer que está desposada, comprometida en matrimonio, ¿ya se olvida de sus galas? No, por ningún motivo. Sin embargo, mi pueblo se ha olvidado de mí, dice Dios, por innumerables días. Esa es la respuesta de este pueblo ingrato, ¿ya? Mire, la mujer, tanto la virgen como la desposada, no se le ocurriría por ningún motivo, ¿ya?, deshacerse de sus atavíos, de sus galas, porque eso le da honra, eso la protege de ser ultrajada, ¿ya? Fíjense que en la desposada, las galas, ¿ya?, además muestran en ella que es fiel a su esposo, es fiel a su esposo. La virgen o la desposada por ningún motivo se olvidarían de sus atavíos, de sus galas. Pero mi pueblo se ha olvidado de mí, dice Dios, por innumerables días. Por eso que no tienen excusa. Por eso es que no tienen excusas, ¿ya? Y el hombre religioso, ¿ya?, vive una vida totalmente alejada de Dios, se excusa en que tiene una religión, pero cuando viene el problema, entonces en medio de la dificultad se acuerda de Dios. Y el profeta se los dijo en el versículo 27, ¿ya? Dice, en la segunda parte, porque me volvieron la cerviz y no el rostro, me dieron vuelta a la espalda. Y en el tiempo de su calamidad, cuando les visita el problema, la angustia, entonces se acuerdan. Levántate y líbranos, Dios. ¿Se dan cuenta? Esto no solamente uno lo ve en el pueblo de Judá, esto lo ve hoy día en muchas personas. Esta es la forma de mucha gente de relacionarse con Dios, pero está incorrecta. Está incorrecta. La mayor parte de la vida ya
tienen a Dios en el olvido, pero cuando viene una situación que les aflige, ahí se acuerdan de Dios. No es normal, no es habitual, más bien, eso es anormal, pero es habitual. Querido amigo, yo le digo en esta tarde y le pregunto, ¿es esa su situación frente a Dios? ¿Tendría hoy el Señor que decirte, como le dijo al pueblo de Judá en este versículo, ¿te has olvidado de mí por innumerables días? ¿Cuál es tu respuesta si Dios te dice, ¿te has olvidado de mí por innumerables días? Quiero decirte que hoy puedes volver al Señor, debes venir al Señor, porque en esta situación de olvido de Dios el hombre pierde su honra, el hombre pierde su dignidad, ya como lo haría una virgen sin su atavío. ¡Qué vergüenza! El hombre vive ultrajado, pero ultrajado por el enemigo, por Satanás, no por Dios. Por eso es que Jesús dijo que Satanás viene a robarte la vida, a matarte y a destruirte en Juan 10:10. Pero Jesús vino para que tengas vida y vida en abundancia. Así que el peor error en la vida de todo hombre es olvidarse de Dios, como lo vemos en este pueblo de Judá. Es mostrar infidelidad a Dios como una desposada sin galas. ¡Qué feo! Es una ofensa al esposo, es quedar expuesto a enredarse en otros amores ilícitos. Y eso fue lo que pasó con Judá. Sería feo hoy día que los esposos ya se sacaran la argolla para salir a algún compromiso. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. Eso no se debe hacer. Ya es algo que se puede ver como una ofensa, como algo que está invitándola a la infidelidad. Pero Judá fue lo que hizo. Se olvidó de su Dios. Dice el versículo 33. ¿Por qué adornas tu camino para hallar amor? Aún a las malvadas enseñaste tus caminos. No solamente mostraron infidelidad a Dios este pueblo, sino que Judá cayó tan bajo que se hizo como una ramera. Así lo ve Dios, no yo. Ya la ve como una prostituta de la calle, que se adorna, ya se pone lo mejor para intentar seducir a clientes. Así de infiel llegó a ser este pueblo de Judá. Aún sobrepasó en maldad a las naciones paganas. Llegó a ser maestra de esas naciones abominables. ¿Sabe lo que llegó a ser Judá? Versículo 34. Este es un versículo fuerte, ¿eh? Prepárese. Jeremías le dice a Judá: aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. El profeta le dice: Judá, aún en tu ropa evidencias la muestra de tu abominación, porque estás lleno de sangre, y estás lleno de sangre de inocentes, ¿Ya? ¿Qué es lo que pasaba? ¿A qué se refiere el profeta con este versículo 34? ¿Sabe lo que hacía Judá? ¿Ya? Fíjese que en el 23 ya está denunciando el profeta, en el 23, ¿ya? Dice: ¿cómo puedes decirnos soy inmunda? Nunca anduve tras los Baales, nunca anduve tras otros dioses. Dios le dice: mira tu proceder en el valle, Conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino. Había algo que Judá hacía en el valle. Aquí se refiere, queridos hermanos, se refiere aquí al valle de Hinnom. El valle de Hinnom. Y en ese valle de Hinnom se adoraba al dios Moloc y se le hacía culto a Moloc. Este valle de Hinnom
se sitúa en la falda suroeste de Jerusalén. Y todos los paganos en el culto a Moloc ofrecían sacrificios de sus hijos, de bebés, de pequeños. Y Judá abrazó esa práctica, y lo que hizo en el valle de Hinnom fue justamente entregar a sus hijos inocentes en sacrificio a dioses falsos, y sus faldas se llenaron de sangre inocente. ¿Se puede ver? Esos fueron los ritos sangrientos de perversión a los cuales Judá llegó a practicar. Es decir, es lo mismo que hoy día, que un hombre se va desviando de Dios y puede llegar hasta aún la práctica ocultista más aberrante, al mismo satanismo. Eso es lo que está diciendo para aquel entonces el profeta Jeremías a Judá, como hoy día podríamos decirlo a alguien que está en prácticas de espiritismo, de ocultismo y de satanismo. ¿Se dan cuenta? ¿Se da cuenta cuán abominable se había hecho Judá a los ojos de Dios? Hermanos, ellos no llegaron a esta situación en forma instantánea. Ellos fueron lentamente, progresivamente, fueron cuesta abajo hasta quedar enredados en lo peor de lo peor. Y así también sucede con el pecado en nuestras vidas. Va lento y progresivamente corrompiendo y destruyendo la vida y el alma del hombre. Y Dios en su amor no nos desecha de un golpe, que debiera hacerlo, sino que nos disciplina, nos advierte, nos llama. ¿A qué nos llama? Al arrepentimiento, porque es la única vía de escape a la condenación. Es la única vía de escape del juicio de Dios. ¿Sabe qué pasó con Judá? Judá no reconoció su pecado y no se arrepintió ante el Señor. Acá Dios, por medio del profeta, les acusa de ser culpables de sangre inocente. Todas sus ropas están manchadas. Ya en ellos no había ningún delito. Sí, inocencia, como un bebé, como un niño, antes de entrar en la edad de conciencia. Sin embargo, en todas estas cosas, aún en medio de esas prácticas, ¿cuál era la respuesta de Judá? Soy inocente. ¡Wow! Pero qué aberración. Ellos decían, yo no he pecado. Miren lo que hacían y no lo reconocían. Soy inocente. De cierto, la ira de Dios se apartó de mí. No, si no me va a alcanzar el juicio de Dios. Pero Dios les dice, cuidado, porque aquí yo entraré en juicio contigo, porque dijiste, no he pecado. Esa fue la respuesta entonces acá de Judá frente a estos sacrificios ya de víctimas inocentes. Hermano, hoy día este sacrificio de víctima inocente, y yo lo digo con toda claridad, y ojalá lo escucharan las personas que están en autoridad en las naciones, aprobando leyes abortivas, porque esto Dios lo va a demandar, como lo demandó de ese pueblo de Judá. Te va a demandar, porque Dios no tiene por inocente al culpable, porque has derramado sangre inocente. Todos aquellos que están promoviendo el aborto y lo intentan legalizar, es lo mismo en lo cual cayó acá Judá, en otro contexto histórico, nada más. Pero el hombre, en el fondo, no cambia. Judá no reconoce su pecado, no se arrepiente. Dijo, soy inocente, yo no he hecho nada malo. Yo creo que Dios debe estar hasta contento conmigo. Si Dios no me va a castigar, no. Si Él es buenito y yo no soy tan malo, soy inocente. Hermano, este es el peor pecado. Esta es la más grande mentira. La Biblia también nos dice en Primera de Juan, ya que mencioné ese capítulo de Primera de Juan, y me refiero al capítulo 1, ya donde decía que Dios es luz y que no hay ninguna tinieblas en él, el versículo 5.
Pero también dice que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, en pecado, mentimos. Es el mayor engaño, es la mayor mentira. No practicamos la verdad. Y ahí usted puede seguir leyendo. Entonces, está claro que así como Judá, así hoy día, exactamente igual, todo aquel que no reconoce su pecado está en el mayor pecado. Está en el fondo en el pecado imperdonable. ¿Ya? Está en un pecado imperdonable. Es la mentira más profunda. Es la mentira más grande que un hombre puede decir. Es decirle a Dios, soy inocente. Es un descaro frente a Dios. Pecar toda la vida, como vemos en el pueblo de Judá, vivir totalmente independiente de Dios, hacer oídos sordos a los llamados de Dios, ser ingrato con el Señor, infiel a Dios y más encima decir, soy inocente. Eso para mí ya es del colmo. Hermano, ese es el pecado que decía yo imperdonable. Y aunque no voy a entrar a profundizar en teología, quiero decirle que Dios puede perdonarlo todo. Dios puede perdonar a una prostituta, perdonó a un terrorista, a un delincuente que murió al lado del Señor Jesús, a uno que se arrepintió, lo perdonó. Puede perdonar a un ladrón, a un homicida, pero Dios no va a perdonar al que diga soy inocente, como este pueblo, ¿ya? Porque Dios dice, yo entraré en juicio contigo porque has dicho no he pecado. Ese no va a poder ser perdonado. Judá, te voy a alcanzar, le está diciendo Dios. Te voy a llevar al tribunal y vamos a arreglar cuenta y serás juzgada. Ni pienses que te puedes escapar. Entraré en juicio contigo. ¿Sabes por qué? Porque dijiste no he pecado. Así que vas a ir a condenación por tu falta de arrepentimiento, por tu mentira, por tu engaño, por tu blasfemia del Espíritu Santo, por tu pecado imperdonable. Pero hermano Carlos, aparte de la hipocresía de este pueblo, tengo mi religión, aparte de la mentira y el engaño en el cual vivían, aparte del descaro, que es decir, soy inocente, no he pecado, qué descaro, quiero preguntarle algo. ¿Por qué eso me deja en una situación imperdonable? ¿Por qué el no reconocer que soy pecador me deja en una situación imperdonable? Porque todo aquel que no reconoce su pecado frente a Dios jamás verá la necesidad de un Salvador. Claro, si yo digo no soy pecador, entonces estoy diciendo no necesito un Salvador. Eso significa que uno desconoce y rechaza la salvación provista por Dios. Y la salvación que Dios proveyó para ti, para mí, es la vida de su propio Hijo. Y eso Dios no va a perdonar a todo aquel que rechaza al Hijo, a todo aquel que rechaza su provisión. Y el que rechaza esa provisión es porque se considera inocente. No necesito a Cristo. No necesito el sacrificio de tu Hijo allá en la cruz. Eso es abofetear al Hijo. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El libro de Hebreos, que también hoy día ya lo he mencionado, en Hebreos capítulo 10, ya eso queda en un versículo y en una pregunta que Dios hace claramente ilustrado. Ya es verdad que Dios puede perdonar todo, pero hay algo que no. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que me merecerá? Esto es lo que no se perdona. El que pisoteare al Hijo de Dios, el sacrificio de Cristo, y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Todo aquel que rechaza el amor de Dios, la gracia de Dios,
expresada en el sacrificio de su Hijo en la cruz, está blasfemando contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te está hablando, te está redarguyendo, te está llamando al arrepentimiento y tú dices no. Pues entonces enfrentarás la eternidad en el infierno. No irás a la vida eterna. Eso es pisotear al Hijo de Dios, es tener por inmunda la sangre, despreciar el sacrificio de Cristo al Señor. Querido amigo, lo único que Dios no va a perdonar, y esto grábalo, es el rechazo que se haga de su Hijo y de su obra consumada en la cruz. El que rechaza ese sacrificio, esa obra de amor de Dios, lo deja totalmente fuera de toda posibilidad de salvación. Por eso, a quien está escuchando este mensaje, te pido que medites hoy en tu vida frente a Dios. Y como has pecado en tu vida, yo he pecado, no hay nadie que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Nadie va a lanzar la primera piedra. Todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Lo único que entonces debemos hacer es arrepentirnos y aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. Pero si lo rechazamos, estamos en el pecado imperdonable y nos vamos a condenación. Por favor, no le digas a Dios, no he pecado, soy inocente como Judá. Ven hoy mismo a Dios como el hijo pródigo y dile al Padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Confiesa y arrepiéntete frente al Señor y dale gracias al Señor por haber entregado a su Hijo Jesús por ti, que lo dio todo. Gracias, Jesús, por haber derramado tu sangre para limpiarme. Señor, hoy yo vengo a ti tal como soy. Por favor, límpiame, perdóname, acéptame como tu hijo, porque hoy día yo deposito mi vida en tus manos. Yo creo en ti, me arrepiento y te abrazo como mi Salvador personal. Cuando haces esa decisión, sales del reino de las tinieblas y eres traspasado al reino del amado Hijo y tienes vida eterna. Dios te da la potestad de ser hecho un hijo de Dios. ¿Qué vas a responder hoy al Señor? Yo espero que no seas como Judá, que hoy día vengas a Cristo para que recibas el perdón de pecados y la vida eterna. Amén. Dios te bendiga. Amén.